¿Cuáles son los principales problemas de salud en nuestro país o en nuestro estado? Recientemente han escuchado que nuestro estado ha estado bajo la lupa o bajo el huracán a través de los medios, la prensa escrita, la radio, donde nos sobresalimos por una patología muy específica que anteriormente no se conocía el estado de Guanajuato como un estado endémico de enfermedades transmitidas por vector, como lo fue dengue, ¿no? Entonces, por ahí vamos a llevar un enfoque y vamos a tener una visualización de varias patologías a las que nos enfrentamos permanentemente en nuestro país. Y bueno, comenzaré mencionando pues que la transición epidemiológica con respecto al tipo de enfermedades ha cambiado. Ya van algunas décadas donde ya se evidenció que ciertamente es diferente. Vean acá estamos en 1922. Las patologías que se registraban como causas de defunción, y voy a empezar con aquellas, ¿por qué? Porque sí generó un cambio muy drástico, sobre todo porque mejoraron las condiciones de vida para la población, mejoró la higiene, mejoró el acceso al agua, a los servicios de salud. Todo ello contribuyó a mejorar la calidad de vida de las personas, a disminuir aquellas enfermedades que eran transmisibles. Entonces, en 1922 teníamos como primera causa de muerte la neumonía o influenza. En segundo lugar, las diarreas entéricas, fiebre y caquexia palúdica, estamos hablando de paludismo, la tosferina y la viruela. Para 1950 todavía permanecían las enfermedades infecciosas, 1970 aún presentes, pero tuvimos un cambio ya a partir de 1990, siendo la primera causa de defunción las enfermedades del corazón. En segundo lugar, los tumores malignos, accidentes, diabetes mellitus y algo otras afecciones que se originan en el periodo perinatal. Recuerden que este periodo perinatal, bueno, si nosotros hacemos la comparativa con inicios de 1900, resulta que más de 200 niños morían por alguna causa al nacimiento, y ahora tenemos nada más un aproximado de 32 defunciones. Entonces son cambios muy importantes. Para el 2000 cambió un poco el comportamiento de enfermedades del corazón a diabetes mellitus, pero se posiciona en segundo lugar, además de agregarse cirrosis hepática y algo otras enfermedades del hígado, sobre todo porque también hemos visto el comportamiento social. Ya cuántas personas no ingerimos, incluso las mujeres. Antes el alcohol estaba casi permitido y exclusivo para los hombres. Sin embargo, en la actualidad las mujeres ya nos incorporamos a este tipo de costumbres para socializar. Entonces, incluso ya las mujeres están padeciendo este tipo de enfermedades. Las cerebrovasculares tienen mucha relación con el estrés que vivimos día a día. O sea, antes vivía en un ambiente tranquilo, ahora para todo tenemos que correr, hasta para llevar a los niños a la escuela, que porque no alcanzo a llegar a la clase, que porque me piden tareas. Para nosotros ya todo es un estrés, aunado a el tipo de alimentación que tenemos hoy en día, que son comidas rápidas, y eso genera pues que nos vaya agregando mayor riesgo para estas enfermedades. Para 2013, vean, no es mucha la diferencia del 2013-2014 a la fecha. Recién la semana pasada también me pidieron dar una ponencia del panorama epidemiológico en la jurisdicción sanitaria 3, y obviamente incluyendo lo del estado de Guanajuato. Tiene un comportamiento muy similar al de este año. Y bueno, en el 2013, veamos, permanece diabetes mellitus, sigue en segundo lugar las enfermedades isquémicas del corazón. Tumores malignos ocupa la tercera causa, los accidentes se posicionan en cuarto lugar y siguen presentes las enfermedades del hígado. Gracias. Y bueno, en esta diapositiva vemos la mortalidad general en México por año desde 1990. Veamos cómo la tasa de mortalidad pues se fue incrementando. Pareciera que tenemos mejor calidad de vida, y de hecho la esperanza de vida al nacer ahora es arriba de los 75 años,
y hace, bueno, en 1920, que era como estaba iniciando la plática, tenían una mortalidad mucho más alta, ¿no? Ellos, su esperanza de vida eran como a los 35 años de edad. Entonces se ha duplicado desde entonces a la fecha. Aquí vemos ya el desglose enumeradas de las causas de mortalidad en el año 2013. En el primer lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades, bueno, es prácticamente lo mismo, el corazón en general, y se desglosan en isquémicas del corazón. Diabetes mellitus está ocupando la tercera causa de mortalidad. Hacíamos el comparativo como en 1922 eran causas por enfermedades transmisibles, y ahora la diabetes mellitus pues tiene mucho que ver con las enfermedades crónicas agregadas como la hipertensión y la obesidad, que tiene que ver con los estilos de vida saludables. Tumores malignos, también ha habido muchos cambios desde el uso de plásticos, el consumo de alimentos preparados de manera rápida, donde requieren conservadores, el que estemos enfrentándonos a diferentes cuestiones climáticas, la radiación y todo eso, tiene repercusiones directas con esta causa de mortalidad. Los accidentes pues se han incrementado. Anteriormente eran accidentes que eran propios de los niños, los infantes, ahora son accidentes de tipo automovilístico. Ya yo creo que la mayoría de la población cuenta con un auto y además un celular, y hago mención del celular porque es el que hoy en día nos propicia que tengamos accidentes, porque queremos ir conduciendo y además ir texteando, ¿no? Que eso es el peor de los casos. Enfermedades del hígado, como mencionaba, alcohólica del hígado, enfermedades cerebrovasculares, las agresiones. Aquí vean, ocupa la 10ª causa de mortalidad a nivel nacional. Sin embargo, en el estado de Guanajuato, sobre todo en este corredero industrial, ¿han notado ustedes alguna particularidad en específico con respecto a esta causa de muerte? Que se oye por todos lados y a cada rato, todos los días sucede, ¿no? Menciono el corredero industrial porque también afortunadamente o desafortunadamente es el paso donde van los ductos donde trasladan el petróleo. Entonces tenemos hoy en día unas personas que les llaman huachicoleros, espero no equivocarme con la palabra, y esas personas pues están como que en pleitos, ¿no? A ver quién se queda con más. Entonces se están dando muchas agresiones, muertes violentas secundario a esto, ¿no? Y casi es uno por día. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas siguen ocupando las primeras cifras, número de causas de mortalidad. Esto, pues recordemos que anteriormente también era de las enfermedades que ocasionaban mayor problema, porque en nuestras comunidades o localidades todavía la población tenía la costumbre de cocinar con leña. Entonces la exposición crónica a humos, ya sea de tabaco como el de cocinar con leña, pues nos estaban ocasionando en la población las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La influenza y neumonía es una enfermedad transmisible, sabemos que es una enfermedad cíclica, que en determinado número de años los virus tienen cambios menores y cambios mayores que le van a hacer que permanezca y no pueda ser eliminada, ¿no? Otras afecciones del periodo perinatal, dificultad respiratoria del recién nacido, son estos chiquitos que tienen prematurez, la insuficiencia renal secundaria a una enfermedad crónica como lo es diabetes mellitus, lesiones autoinfligidas. Aquí me comentaban que tenemos asistentes del área de psicología, entonces también tenemos como las primeras causas de mortalidad los suicidios. ¿Por qué no también mencionar la enfermedad de virus de inmunodeficiencia humana? Como ustedes saben, a partir de 1980 se descubrió que era una enfermedad que afectaba al sistema inmune y se empezó a estudiar más allá de ella, ¿no? Y entonces estamos ocupando las primeras 20 causas de mortalidad.
Y vean, más de 5 millones de personas mayores de 20 años padecen de diabetes a nivel mundial. Se estima que tiene una prevalencia del 8.3%. Lo que les comentaba acerca de la esperanza de vida al nacer, no viene aquí el análisis desde 1922, pero vean cómo desde 1990 se empezó a incrementar, ¿no? Al 2014. Y por entidad vemos algunos estados no tan agraciados como Chiapas y Guerrero, pues tienen otro tipo, está Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en donde la esperanza de vida para el 2016 es de aproximadamente 73 años, no es tan mala la cifra, sin embargo es la calidad de vida con la que llegamos a esta edad, ¿no? Porque estamos hablando de que la mayoría de población ya está padeciendo alguna enfermedad crónica y obviamente ya algunos pacientes llegan a esta edad amputados, con pérdida de la visión, con insuficiencia renal y este tipo de patologías. Y bueno, la prevalencia nacional de diabetes es del 14.42%. Vemos algunos estados del centro de la República que tienen una prevalencia más alta del 18.3%, del norte un poco menor de 12.7% y todavía mucho menor, pero no tanto, conste que no es tanto, en el sureste. Y bueno, ya sabemos los problemas que nos ocasiona las enfermedades crónicas, como lo es diabetes. Dentro de estas, pues tenemos la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la albuminuria. Ok. Este es el panorama que tenemos a nivel hospitalario aquí en el estado de Guanajuato. Se está haciendo un monitoreo de los ingresos. Créanme que diabetes mellitus está ocupando una de las primeras causas de demanda de atención en consulta externa en primer nivel. En las unidades que le llamamos UNEMES, que son especializadas para dar atención a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, y además son la primera causa en los hospitales. Ingresan por alguna complicación o por descompensaciones. ¿Cómo está distribuida la población aquí en el estado de Guanajuato, la diabetes mellitus 2? Vemos los grupos de edad más afectados a partir de los 50 años y obviamente con mayor problemática arriba de los 65. El sexo mayormente afectado es el masculino contra el femenino. Y pues aquí el Hospital General es el que está recibiendo el mayor número de pacientes con diabetes mellitus. Y en cuanto al riesgo de pacientes con diabetes mellitus hospitalizados, vemos que generalmente los hombres son los que tienen un índice de masa corporal normal, a diferencia de las mujeres que tienen obesidad grado 3 con un índice de masa corporal mayor. Y pues ya vemos desglosado aquellos que tienen sobrepeso, obesidad en grado 1, 2 y 3. Y en cuanto a la circunferencia abdominal que nosotros tomamos, que es una referencia importante para determinar el riesgo cardiovascular, pues vemos que los hombres tienen mayor circunferencia a diferencia de las mujeres. Están con peso más normal, pero pues se les nota más esa pancita, ¿no? Bueno, y la tasa de mortalidad por grupo de edad, vean, obviamente la tasa más alta la ocupan los grupos de edad arriba de los 65 años, ¿sí? Pero vemos un piquito con estas primeras causas de mortalidad que veíamos que ocurren en el periodo perinatal. Y bueno, pues también es importante, ya conocieron cuáles son las primeras causas de mortalidad y cómo la diabetes está ocupando el segundo puesto, pues también es importante que conozcan cuáles son las enfermedades por las que demanda la atención la mayoría de la población. Entonces, en primer lugar, también esa no ha cambiado, sigue siendo infecciones respiratorias, repito, son morbilidad, es enfermedad. Recuerden que en mortalidad esta ya dejó de ser la principal causa de mortalidad. Entonces vemos en primer lugar las infecciones respiratorias agudas,
Ocupa el segundo lugar las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Si notan, pues son cifras muy diferentes la una a la otra, porque a pesar de que ocupa la segunda causa, tiene una presentación o una totalidad de menor porcentaje a diferencia de los casos de infecciones respiratorias. Esto va muy ligado, a pesar de que nosotros ya vivimos en un mundo globalizado donde tenemos acceso a tantas cosas como a la higiene de manos, agua potable, a pesar de ello como que no tenemos todavía esa conciencia de mantener la higiene de manos, el protegernos cuando alguien está enfermo o el no acudir a clases cuando tenemos alguna infección, ¿no? Creo que no les permiten faltar. En la tercera causa tenemos las infecciones de vías urinarias. También aquí llama la atención porque el comportamiento hoy en día de la población prefiere comprar un refresco de 3 litros a comprar una botella de agua de 1,5 litros, ¿no? Es más sabroso, como que nos da placer momentáneamente consumirlo, además nos va haciendo adictos, pero el bajo consumo de agua y el bajo nivel de higiene, o el que no sepamos la estrategia para realizar la higiene adecuadamente, pues también nos condiciona a riesgo. Las úlceras, gastritis y duodenitis van muy ligadas con las situaciones de estrés, el ayuno, el que no tengamos tiempo para llevar una alimentación saludable. Gingivitis y enfermedad periodontal está ocupando el 5º lugar. También aquí es un punto que tendríamos que resaltar, porque quiere decir que a nuestros niños les sigue faltando la cultura de la higiene bucal. No sé si haya estudiantes, no, ¿verdad? Aquí no tenemos. Okay. La otitis pues va muy ligada en cuanto al número de casos de infecciones respiratorias, pues es una complicación normalmente y está ocupando el 6º lugar. En 7º lugar, pues tenemos a los pacientes con hipertensión arterial sistémica, tenemos la conjuntivitis, diabetes mellitus tipo 2 está ocupando la 9ª causa, la obesidad. Vean las 3 enfermedades crónicas: en 7º lugar la hipertensión, 9º lugar la diabetes y la obesidad en 10º lugar. Si bien anteriormente no se contabilizaban el número de personas obesas, hace pocos años se empezó a contabilizar, sin embargo, pues se empezó a identificar que la cifra subía y subía año por año. Las vulvovaginitis agudas tienen mucha relación con las prácticas sexuales saludables. El asma y estado asmático, pues también vivimos en una ciudad de mucha industria donde puede haber alergenos en el ambiente y pues nos va a condicionar riesgos. Las intoxicaciones por picadura de alacrán pues también siguen entrando dentro de las primeras causas de morbilidad. Recuerden que aquí geográficamente en el estado de Guanajuato tenemos sitios muy precisos donde el alacranismo está muy presente, ¿no? Sobre todo municipios como Apaseo el Alto, Tarimoro, algunas zonas de Comonfort, que son las que tienen mayor riesgo. Amibiasis intestinal es una causa de morbilidad de enfermedades transmisibles, sin embargo, antes ocupaba las primeras causas, sin embargo ahorita cada vez se está alejando de ser las primeras, porque también ya tenemos un poco más de cultura con la preparación de alimentos. Candidiasis urogenital va muy de la mano igual con vulvovaginitis. El síndrome febril es esta parte donde yo comentaba al inicio que Guanajuato vive una situación muy en particular que fue dengue, y para nosotros pues lo tomábamos en un inicio, no sabemos qué era, como un síndrome febril, ¿no? Y aquí así lo mencionan y está ocupando el lugar número 16. La varicela, pues si bien es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación, recuerden que el esquema básico de vacunación no lo contempla, a menos que se aplique en el ámbito privado o en alguna institución como el IMSS. Y pues mientras haya susceptibles, pues va a continuar la enfermedad. Otras, helmintiasis, ya también se está alejando de ser las primeras causas. Neumonías y bronconeumonías también siguen ocupando las primeras.
Faringitis y amigdalitis estreptocócica, esta en teoría ya debería de estarse erradicando, sin embargo sigue presente. Y pues para nosotros poderla notificar también esa es otra gran problemática. Nosotros no podemos hacer una notificación si no tenemos un respaldo por laboratorio. Entonces, igual los médicos si ven alguna faringitis o amigdalitis purulenta no la van a tipificar como estreptocócica y la van a concentrar en las primeras, como es infecciones de vías respiratorias. Y bueno, según la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias agudas, vean cómo ha sido el comportamiento desde 1984 al 2014. ¿Sí? Pareciera que no se presentaban tantas, sin embargo, nuestro sistema de vigilancia vino a mejorarse hace algunos años, bueno, ya algunas 2 décadas, que ya se tiene un plan para estar notificando todos aquellos padecimientos que ven todas las instituciones y hoy en día podemos presumir que se ha fortalecido todavía mucho más porque la notificación ahora ya la realizan también en el ámbito privado, hospitales privados y IMSS, ISSSTE, SEDENA, Pemex y obviamente Secretaría de Salud. Todo lo que ellos notifican es lo que nos va a permitir a nosotros conocer estos datos. Y por otro lado tenemos la tasa de morbilidad por infecciones intestinales. También vean, se mejoró la notificación, permanece la tasa, se mantiene estable y pareciera que empieza a haber un descenso. De amibiasis, lo que les comentaba, que en un inicio pues todavía había alta la notificación, sin embargo, a partir de 1999 se empezó a demostrar un decremento sostenido. A diferencia de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus, vean cómo se fue incrementando y pues no pareciera ser que va en control. A diferencia de lo que es hipertensión arterial, pareciera que es más fácil controlar a los hipertensos que a los diabéticos. Y bueno, aquí tenemos la diabetes mellitus y hipertensión arterial sistémica según los grupos de edad en el año 2014. Vemos por aquí en rojo la diabetes mellitus contra la hipertensión arterial. Si bien se está controlando más, es más alta. Insisto, o sea, la calidad de vida que llevamos ahora es muy diferente. Antes la mayoría de población se concentraba en zonas rurales, ya con tanta movilización y la globalización que existe, el trabajo donde tiene que ser más concentrado en una ciudad, pues la gente ha migrado y pues todo esto ha generado un estrés. Ay, no alcanzo a ver aquí. Egresos por tipo de incapacidad. Vean, si dice incapacidad, perdón, no alcanzo a ver. Ay, por aquí la tengo, perdón. De especialidad, perdón, por tipo de especialidad. Acá tenemos los egresos por parte del área de ginecología. Vean que ocupan las primeras causas de atención hospitalaria y cómo ha cambiado ya para el 2013. ¿Sí? Sin embargo, de este lado tenemos a medicina interna, que si notan en rojo, hoy en día pues se ha incrementado. Esto va muy de la mano con aquellas enfermedades crónico-degenerativas, los ingresos de estos pacientes. Bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien. No tiene muy buena definición esta, pero aquí se refiere a la razón de muerte materna en el 2014. Eso es una prioridad de atención en salud en México. Sí, es uno de los objetivos del milenio donde se garantice que va a disminuir en un 75% la razón de muerte materna. Y pues vean Guanajuato, ¿dónde está situado? Para el 2014 tiene reducción en la mortalidad materna a diferencia de el 2000, ay no se alcanza a ver, 2002.
En el estado de Guanajuato, entonces, disminuyó la razón de muerte materna del 72% de 1990 al 2014. Y por este lado no se alcanza a notar, pero también tenemos aquí, inicia con el año 2000 para culminar en el 2018. Estamos hablando del 2018. Entonces quiere decir que sí hemos tenido una reducción en la mortalidad materna, pero pues esto va muy ligado a que se ha mejorado el acceso a los servicios de salud, se ha capacitado mayormente al personal médico, ahora con el Seguro Popular y la afiliación que tienen ya por decreto, que una vez que estás embarazada, en automático ya te dan una afiliación. Las personas ahora ya están empoderadas para poder demandar la atención médica durante el embarazo y eso garantiza el mejor acceso a la atención. Las defunciones que se presentan aquí en el estado de Guanajuato, vean cuáles son las causas por las que mueren las embarazadas. Sabemos que una muerte materna no nada más queda en que murió la mamá y pues la abuela se queda con los niños y el papá, sino una vez que muere la mamá, ustedes saben que es una familia que se desintegra, por eso es tan valioso y además tan castigado, porque hoy en día tienes una muerte materna y casi crucifican a los médicos. No tan así, pero sí se tiene que analizar muy bien cuáles fueron las fallas en la atención para poder corregirlas, porque son niños que una vez que crecen, después los podemos estar viendo en estos trabajos que les mencionaba hace rato como guachicoleros, ¿no? Son niños que incluso tienen adicciones. Entonces tenemos a la hemorragia obstétrica. En primer lugar, está la enfermedad hipertensiva del embarazo. En segundo lugar, hemorragia obstétrica. Otras causas ocupan el tercer lugar, como el cáncer de mama, tromboembolia pulmonar, diabetes mellitus, cetoacidosis diabética, síndrome de HELLP e influenza, pues son circunstancias algunas que sí se pueden prevenir, ¿sí? Son patologías crónicas que tú tienes que informar a la embarazada, o sea, no se recomienda un embarazo porque todavía tiene más riesgo, sin embargo, pues lo llevan a cabo y pues son pacientes que desafortunadamente hoy en día murieron. Y pues aquí no importa ni la raza, ni el dinero, nada, o sea, cualquier persona puede estar en riesgo. Y pues otras causas como la cardiopatía y la sepsis. Bueno, aquí también quise comentar, siendo la segunda causa de morbilidad en nuestro país, las enfermedades diarreicas agudas en el menor de 5 años se están analizando constantemente, porque también uno de los objetivos del milenio es reducir la mortalidad en los niños, ¿no? Un país se evalúa en cuanto a su desarrollo, en cuanto tenga menos muertes maternas, menos mortalidad infantil, que tenga acceso a los servicios públicos, llámesele agua, luz o incluso la educación, ¿no? Entonces, pues por obvias razones, también lo estamos comentando acá y vemos estados como Tamaulipas y Zacatecas que tienen mayor incidencia de diarrea y otros en menor proporción, que como son los estados del sureste, un poquito menor, y ahora sí que les va muy bien a Guanajuato, ¿no? Ya vimos las cifras en las que se está reportando los casos de diarrea. Y bueno, en ese monitoreo que hacemos para conocer las causas por las que están enfermando los niños, encontramos como estafilococo aureus, la rutela, la klebsiella, pseudomonas, incluso quistes de Giardia-Lambia. Y otras causas pues también son en los primeros años de vida. Infección por rotavirus es muy común, sobre todo es estacional, ¿no? En época invernal. Y bueno, las diarreas registradas por grupo de edad y género, vemos que los grupos de edad más afectados son los menores de 5 años, ¿no? Y pues acá un piquito en el extremo y por acá en los grupos económicamente activos aún. Y pues es muy similar el comportamiento en cuanto al género afectado.
Con respecto a enfermedades transmitidas por vector, yo les comentaba que el 2017 fue un año muy importante para el estado de Guanajuato. A nivel nacional, pues a lo mejor ya tenía la tendencia que se estén identificando casos en otros estados de la República. Sin embargo, el 2017 Guanajuato ocupó el primer estado en notificación de casos de dengue. Y si lo vemos acá en los puntos verdes, podemos ver los casos probables de dengue en el 2017. También es una enfermedad con mayor comportamiento o mayor presencia según la estación del año, como es en la temporada de lluvias o en verano. Va muy ligado a la presencia de agua en criaderos, y obviamente eso aumenta la densidad del mosquito, que es el que transmite la enfermedad, y pues con ello empieza a darse la transmisión. ¿Qué ocurrió aquí en el estado? Pues fueron diferentes condiciones y factores que propiciaron para que se diera un brote de esa magnitud. Y bueno, para hacer el comparativo a la misma semana epidemiológica, que fue la 10, el año pasado llevaban 541 casos confirmados a nivel nacional. Para la misma semana epidemiológica del 2018 se han presentado 225, y pues notamos que tiene una reducción muy importante del 58.41% de los casos confirmados. Estados que tienen condiciones climáticas muy estables, climas tropicales, pues permanentemente están arrojando casos, como el 93% de estos casos notificados, le corresponden al estado de Chiapas, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Veracruz. En el 2018 lo vemos en color rojo. La línea continua en rojo son los casos confirmados a nivel nacional contra los casos probables. Y les comentaba, como es de tipo estacional esta patología, vemos que en la semana epidemiológica 39, 40 y 41 se presentaron los picos más altos de casos. Y pues les comentaba, ¿qué ocurrió ahí? Pues fueron diversos factores que contribuyeron, desde climáticos, cuestiones biológicas del vector, situaciones económicas, incluso políticas, sociales. Además, la cultura que la gente tenía aquí en nuestro estado no era de andar eliminando criaderos, ¿no? Al contrario, somos muy dados a atesorar las posesiones, esos recuerditos, esa ollita que nos regaló, nos dejó nuestra abuela. Entonces la tenemos allá atrás porque es un recuerdo muy bonito, y pues todo eso le iba sumando factores para la presencia de la enfermedad. Otros que se agregaron fue la susceptibilidad del huésped. Y lo digo porque en el estado de Guanajuato, si bien algunas personas pudieron haber tenido dengue en alguna época de su vida porque viajaron a una área endémica, pues realmente la mayoría de población, y estoy hablando de más de 1 millón de habitantes en la jurisdicción sanitaria 3, que la conforma el municipio de Apacio el Alto, Apacio el Grande, Tarimoro, Celaya, Cortázar, Villagrán, Juventino Rosas y Comonfort. Tenemos esa población. Imagínense ustedes que en el estado de Guanajuato por lo menos 1 millón de habitantes estaba susceptible. Si no se actuaba con las estrategias para el control, obviamente teníamos mucho de donde todavía la enfermedad siguiera muy presente, ¿no? Entonces, la susceptibilidad era un punto muy, muy importante. La migración, insisto, estamos situados en un corredor industrial, además que tenemos gente que viene de otros países constantemente, puede traer la enfermedad incluso. Todavía hay dificultades en el acceso a los servicios de atención médica. Pareciera ser que con el Seguro Popular se ha fortalecido toda la red médica. Sin embargo, todavía hay personas que no tienen el conocimiento de que tienen derecho a la protección de la salud, y pues no demandan o no saben a dónde accesar para recibir esa afiliación. Por otro lado, la falta de tratamientos efectivos. Sabemos que para dengue pues no tenemos un antibiótico específico ni un antiviral que dar. Es una enfermedad que tiene que cursar con su historia natural y pues debería curar sola, y además tenemos una ventaja que deja inmunidad, ¿no? Sabemos que hay 4 serotipos y una vez que yo me enferme para uno, pues creo inmunidad, pero pues voy a tener 3 posibilidades más de volverme a enfermar. Por eso es una enfermedad de interés público o de análisis muy, muy importante.
La insuficiente eficiencia y eficacia de actividades de vigilancia epidemiológica tiene que ver con esa área de epidemiología. En epidemiología es buscar aquellas enfermedades que generan riesgo a mi población, pero no nada más las debo de buscar y notificar a donde corresponda. ¿Para qué? Para que se diseñen las estrategias de control correspondientes. Y bueno, en el estado de Guanajuato, así es como empezamos a notificar casos. Al inicio del año estábamos muestreando a la mayoría de pacientes y una vez que se identifica que hay la existencia de un brote, pareciera ser que nos tardamos, no teníamos tanta experiencia, fue una situación a nivel estatal donde estuvimos constantemente muestreando a los pacientes y ya no era necesario muestrear a todos, teníamos que estar muestreando un 30%, pero vean, aquí el pico más alto de la curva epidémica corresponde exactamente al pico que presentaba en la otra diapositiva, que fue el mayor número de casos registrados por semana epidemiológica en temporada de lluvias. Para el 2018, vean el comportamiento, hubo una caída tremenda. Realmente podríamos decir que el frío contribuyó, probablemente porque una vez que hace frío la densidad del mosquito empieza a disminuir, su reproducción ya no es tan intensa como en temporada de calor porque requiere esas condiciones, pero además pues ya nos da frío y tenemos que usar manga larga. Al usar manga larga pues también es una especie de bloqueo para evitar que el mosquito nos pique, ¿no? Y bueno, este es un mapa donde nos está representando el serotipo circulante según el estado. Este mapita grábenselo porque si ustedes notan, aquí está el estado de Guanajuato, aparece en blanco porque hasta el momento no se han confirmado casos, se han notificado casos probables, pero no se han confirmado. Pero acá tenemos a un lado que colinda con el estado de Jalisco, Colima y Michoacán. Ellos tienen la circulación del denguevirus 1 y 2. Si nosotros no mantenemos las estrategias para control del vector, pues nosotros ya tenemos un antecedente de infección previa de mucha de nuestra población, que finalmente fueron más de 5,000 casos los que se registraron en el municipio de en la jurisdicción 3, y se dice que solamente una cuarta parte de los casos se notifican. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra población, repito, no demanda la atención en las instituciones que tenemos esta parte de la vigilancia epidemiológica. Entonces son casos que se van quedando por ahí sin reportar. Sin embargo, pues nosotros sabemos esta proporción y obviamente se realizan las estrategias. Y si ya teníamos casos notificados aquí para denguevirus 1, si se introduce un denguevirus diferente, que en este caso el más en corto sería el denguevirus 2, ¿qué creen que pueda pasar? Conforme nos vamos infectando con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de complicaciones. Ya tuvimos el 1, la mayoría de nuestros pacientes, más de 5,000 casos fueron dengue no grave, porque ahora ya se clasifica así la enfermedad. Pero otra proporción muy pequeña fue reportada como dengue con signos de alarma y 9 casitos con dengue grave, algunos reportados y confirmados como defunción por dengue. Pero imagínense que yo tengo más de 5,000 personas y si me voy con ese porcentaje que me dicen que fue una cuarta parte, quiere decir que tengo 20,000 personas probablemente que se enfermaron de dengue, y si esas personas vuelven a entrar en contacto con un serotipo diferente, pues voy a tener más personas con complicaciones o con dengue grave. Y bueno, pues también sepan que Zika hace algunos años, a nosotros nos decían, todavía muchos, como más de 5 o 6 años, nos decían, es que ahí viene Zika, ahí viene Zika, ahí viene chikungunya, y nosotros, ¿quién sabe qué es eso, no? Como el ébola, hubo un tiempo donde hubo mucha difusión de la situación que estaban viviendo en África por el ébola, ¿sí? Fue similar, como nos mencionaban qué pasaba con Zika en otros países, nosotros lo veíamos muy distante, pero ya sabemos que el mismo vector que transmite dengue, que es el mosquito hembra del Aedes aegypti, es el mismo que va a transmitir Zika y chikungunya.
que además puede ser que el paciente tenga las 3 infecciones a la vez. Por eso hoy en día nuestro sistema de monitoreo para confirmar casos de dengue es una prueba triplex que incluye investigación para Zika y chikungunya. ¿Por qué? Porque tenemos el vector. Basta con que alguien salga a una zona endémica y llegue con la enfermedad y tenga en su casa el vector, se va a empezar a dar la transmisión y cuando menos acordemos, pues tendremos un brote. Además, súmele de que Zika es una enfermedad que por lo menos 4 de cada 5 ni siquiera van a tener síntomas. Entonces es bien difícil detectarlo oportunamente. Y pues a diferencia de dengue, pues Zika, cuando los pacientes tienen alguna manifestación que sobresale, sobre todo es conjuntivitis y exantema. Entonces vean, 10 entidades del país tienen casos en el año 2018, Jalisco e Hidalgo concentran el 52% del total de casos en el país y pues vean ya 2 casos ubicados en San Luis Potosí y Nayarit tienen Zika en mujeres embarazadas y sabemos cuál es el riesgo que representa Zika en una embarazada, que nos da defectos al nacimiento, sobre todo microcefalia. Además de Zika nos puede dar síndrome de Guillain-Barré y también vean 8 entidades federativas tienen casos de síndrome de Guillain-Barré ocasionado por Zika. Entonces es el síndrome congénito por Zika. Hay 24 casos reportados en el país, hasta hoy y asociados pues a Zika que presentan microcefalia o alguna malformación. Y vean los estados. Para chikungunya, afortunadamente no se ha detectado mayor cantidad en el país. A la semana epidemiológica número 10 llevaba reportados un caso solamente y era del estado de Hidalgo. Y bueno, también influenza a pesar de que no es una enfermedad que tenga alta presentación en otra época del año, que es más particular de la época invernal, pues sí tenemos el antecedente de que en el 2009 tuvimos la gran pandemia de influenza. Para algunos que no se la creyeron, pues fue real, ¿no? Y es el comportamiento que tenemos anualmente de la enfermedad a nivel mundial. Entonces es una enfermedad de interés que preocupa estarla monitoreando. Incluso tenemos sistemas especiales de vigilancia permanentes durante todo el año. ¿Por qué? Porque en esta época del año que ya empieza a hacer calor, nosotros tenemos que seguir monitoreando, porque lo que nosotros tengamos en la época de calor de este lado, en otra parte del mundo, ese virus va a estar circulando cuando llegue su temporada invernal. Bueno, y ese es el comportamiento en México. Pareciera que son muy poquitos casos, pero ya desglosados sí reflejan una suma importante. Y vean, por acá tenemos casos y defunciones con resultado positivo influenza en México en un periodo de 7 años de evaluación. Vean, desde el 2010, 1,705 y cómo empezaron a diagnosticarse los casos. Este año 2017 fueron más. Y pues las defunciones pues están monitoreando. Afortunadamente, a diferencia de dengue, pues tenemos un medicamento que todavía hoy en día sigue siendo muy efectivo y que al momento de agarrar nosotros de manera oportuna a los pacientes, detectarlos e iniciarles el manejo, pues disminuye el riesgo de complicaciones. Y además tenemos una estrategia de salud pública que es muy buena, que es la vacunación a grupos de riesgo, ¿no? Sobre todo niños, embarazadas, personal de salud y aquellos que tienen alguna comorbilidad. Bueno, y por aquí tenemos según el tipo de virus identificado por grupo de edad. Vemos que en rojo están los que se identificaron con influenza AH3, a diferencia del 2009, que todavía tenemos unos cuantitos casos porque era el tipo AH1N1, tenemos muy poquitos casos por grupo de edad, pero de sobremanera se lo lleva el influenza AH3N2. Y bueno, o sea, aquí ya se despertaron.
Nada más para poner en contexto una última parte. Bueno, una vez que se descubrió el fuego, pasaron millones de años, se inventó la rueda, luego solo unos pocos miles, hasta después ser mecanizada. Después de esto, apenas un par de cientos de años más, Galileo Galilei presenta y demuestra el primer telescopio al Senado de Venecia. En los siglos que le siguieron a este, pues se tiene la primera máquina de vapor. Además, ya en 1885 se realiza el descubrimiento de la vacunación antirrábica. El primer vehículo impulsado con gasolina en 1886, y de estos hubo otros descubrimientos como el conquistar otros planetas, y a partir de esto solo nos ha llevado 2 décadas para modificar esto. Pero bueno, no pasará mucho tiempo en que las supercomputadoras parezcan simples ábacos, los métodos quirúrgicos más avanzados parezcan una barbarie. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades transmisibles? Ya hablábamos que eran las primeras causas de mortalidad a principios del siglo XIX. Pero ¿sí hemos avanzado? Por supuesto que hemos avanzado. Aquí la situación son las estrategias públicas que adopta cada país a nivel mundial. Entonces, hoy en día quería cerrar con este tema porque yo creo que ustedes también lo tienen muy presente. Hoy en día tenemos grandes brotes de sarampión en varias partes del mundo. Vean, en el 2017 se notificaron 115.117 casos de sarampión en comparación con 186.811 notificados en el 2016. Pareciera ser que hubo una reducción del 38%. El 49% de los casos se concentró en regiones de Asia Sudoriental. Durante el 2017, 122 países, ¿es poquito o es mucho? Es mucho. 122 países notificaron casos confirmados de sarampión. Los estados mayormente afectados fueron la India, Nigeria, China, Pakistán, Italia y Rumania. Algunos a lo mejor por su problemas económicos, pues tienen razón, ¿no? No hay inversión en cuestiones de vacunación, pero hay otros países de primer mundo que tienen grupos antivacunas que dicen que la vacuna contra el sarampión les va a generar autismo a los chicos. No hay ningún estudio demostrado que demuestre pues esta situación. Entonces, estos grupos antivacunas han fomentado el que no se priorice la vacunación sobre esta patología. Vean a nivel mundial cómo están afectados los países, el número de casos, casi 60,000 casos Asia, más de 20,000 África. Estamos hablando de que nada tiene que ver con estos de acá. Y en diciembre del 2016 a noviembre del 2017, vean todos los países europeos que estuvieron afectados, ¿sí? Con más de 14,393 casos confirmados. Entre ellos los más afectados fue Rumania con 5,966 casos, Italia con 4,985, Alemania y Grecia con otro menor porcentaje. Y bueno, se supone que en septiembre del 2016 la Organización Mundial de la Salud y Panamericana pues declararon erradicado el sarampión en América, ¿sí? Pero pues estaba sujeto a que hubiera la introducción de la enfermedad por casos importados. En el país se mantiene el riesgo de reintroducción, ya lo vivimos hace unas 2 semanas, nos notificaron un primer caso, después otros 3 casos. Teníamos latente la reintroducción del virus de sarampión al territorio nacional. La persistencia de la transmisión de sarampión en varias partes del mundo por varios genotipos, además de las bajas coberturas de vacunación en los países que tienen alta transmisión y el alto flujo de personas de áreas con transmisión que ingresan a México, han ocasionado que se den estos grandes brotes. Y bueno, vean hasta la semana epidemiológica 11, que fue la pasada, cómo se fue pintando ya Latinoamérica
de casos confirmados de sarampión. Tenemos desde Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela, algunos con brotes más grandes. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya terminamos. ¿Cómo ven? ¿Se ha hecho algo con respecto a las vacunas? Con respecto a prevenir estas enfermedades, por supuesto. De hecho, es como enorgullecerse en nuestro país. Tenemos un buena estrategia de salud pública, el que tengamos incorporadas 14 vacunas a la cartilla nacional de vacunación. De verdad, siendo un país donde la inversión que se tiene para la parte de salud es poca, se le apuesta mucho a la vacunación y con ello obviamente es más barato vacunar que tratar una complicación, llámesele por poliomielitis o alguna complicación de cualquiera de las otras enfermedades que ustedes ya conocen en la cartilla de vacunación. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas? Bueno, aquí termina mi participación. Gracias.